Somos el equipo número 5, nos tocó exponer el tema de desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. Estamos trabajando de esta manera por los motivos ya conocidos del COVID-19. Esperamos sea de su agrado esta exposición. Estamos trabajando aquí mi compañero José Enrique, mi compañero Luis Alberto y mi compañero Ulises y su servidor Jesús Manuel. Vamos a trabajar y le vamos a presentar esta siguiente exposición. Vamos a empezar. El desprendimiento de viruta o maquinado convencional y CNC es el proceso mediante el cual se remueve el metal para dar forma o acabado a una pieza. Se utilizan métodos tradicionales como el torneado, el taladro de corte, el anodado, o con métodos menos tradicionales cuando se usan los agentes de electricidad o ultrasonido. La viruta viene siendo un fragmento o un residuo con forma de lámina curviada o espiral que se extrae mediante un cepillo u otras herramientas tales como brocas al realizar trabajos de cepillado, devastado o perforaciones. Ya vendrían siendo sobre madera o metales. Se suelen considerar un residuo de las industrias de madera o metal. En sus aplicaciones viene siendo, se pueden reutilizar o se recicla ese residuo. Continúa. ¿Qué es el maquinado? Dentro de la industria de manufactura, el maquinado es uno de los procesos más importantes a realizar. Este se basa en remover por medio de una herramienta de corte todo el exceso del material, de tal forma que la pieza terminada sea realmente la deseada. Como operaciones estándar, taladro puede definirse como la operación de reproducir una perforación cuando se elimina metal de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamada broca, espiral o helicoidal. Rimado es la operación de dimensionar y producir una perforación redonda y lisa a partir de una perforación taladra o madrinada previamente. Clasificación de los tornos. El torno paralelo es una máquina de herramienta que permite transformar un sólido cualquiera a una pieza o cuerpo, bien definido en cuanto a su forma y su dimensión. Para ello hace girar dicho sólido alrededor del eje de simetría de la forma buscada y arranca material en forma de viruta y períficamente. El torno vertical es un tipo de torno diseñado para mecanizar piezas grandes que sujetan el plato de grandes dimensiones con grapas u otros accesorios y que en su magnitud o peso imposibilitan su fijación a un torno estándar. Y por último, el torno de aire. Máquina giratoria más común y más antigua, sujeta una pieza de metal o de madera y hace girar mientras un útil de corte deforma el objeto. Fresado. Giro de la fresa y avance de la mesa de la velocidad del corte. Las máquinas para fresar reciben el nombre de fresadoras, en las cuales también pueden efectuarse trabajos de división, tallado de engranes, puñeros y en general todo tipo de fresado. Clasificado de fresadoras. La orientación del árbol principal respecto a la superficie de mesa determinan el tipo de fresadora. Las principales fresadoras son fresadora horizontal. Recibe ese nombre debido a que el eje del árbol principal es paralelo a la superficie de la mesa.
Clasificación de la fresadora. La orientación del árbol principal respecto a la superficie de la mesa determina el tipo de fresadora. Los principales fresadoras son fresadora horizontal, recibe ese nombre debido a que el eje del árbol principal es paralelo a la superficie de la mesa. Fresadora vertical, en la cual el eje del árbol principal está en posición perpendicular a la superficie de la mesa. Fresadora universales, reciben dicho nombre debido a que el árbol porta fresa, pueden inclinarse a cualquier ángulo con respecto a la superficie de la mesa, además puede adaptarse de horizontal a vertical y viceversa. Por otra parte, el carro transversal está montado sobre una base graduada en grados geométricos, lo que permite orientar y fijar el ángulo requerido. Cepillo. Es una máquina herramienta que se utiliza para manipular una superficie plana que puede encontrarse en posición horizontal, vertical o en un ángulo. Además se emplea para maquinar superficies irregulares y especialmente para que serían difíciles producir en otras máquinas. Existen algunos tipos, uno de ellos es el cepillado de codo. Se comienza con las características indispensables que debe cumplir la cepilladora y luego se hace una descripción de las diferentes formas de operación. Muchos de los cepillos de codo más grandes son de función hidráulica. El ariete de este tipo de cepilladuras se mueve por la presión del aceite. Son algunos tipos de pistones o tipos así que son impulsados por aceite, que es producido a una presión con una válvula y un motor eléctrico que hace que suba la presión del aceite. El otro tipo de cepillo pues viene siendo cepillo de mesa. Este se emplea para maquinar superficies que sean demasiado grandes para el cepillo de codo. Se diferencia de este último en que la mesa está sujeta a la pieza de trabajo, se mueve hacia adelante y hacia atrás bajo una herramienta estacionaria de corte. También se caracteriza por su gran capacidad de trabajo, aunque cuenta con una mesa de longitud en donde se pueden montar piezas un poco largas y maquinaria de toda su longitud por medio de 2 o 4 herramientas al mismo tiempo. Esto sucede porque algunas cepilladoras tan solo cuentan con 2 portaherramientas en cada bastidor o con cada bastidor que tenga la máquina. O sea que estas cepilladoras pues son más grandes y se pueden utilizar más en la industria, de manera industrial. Maquinado automatizado. El conjunto de procesos químicos, térmicos y eléctricos para el maquinado de piezas de metal. El término automatización también se ha utilizado para descubrir sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos programados o temáticos pueden funcionar de forma independiente o semi-independiente del control humano. Principio de funcionamiento CNC. Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especifican el movimiento de la herramienta de corte. El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático ejecutado por un ordenador. En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en 2 ejes de coordenadas. El eje de las X para los desplazamientos longitudinales del carro y el eje de la Z para los desplazamientos transversales de la torre. En el caso de la fresadora se controlan también los desplazamientos verticales que corresponden al eje Y. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de desplazamiento, el carro y la torreta. En el caso de los tornos y en la mesa, en el caso de la fresadora, dependiendo de la capacidad de la máquina,
Esto puede no ser limitado únicamente a 3 ejes. Aplicaciones. Aparte de aplicarse en las máquinas herramientas para modelar metales, el CNS se usa en la fabricación de muchos otros productos en ebanistería. Esto puede no ser limitado únicamente a 3 ejes. Aplicaciones. Aparte de aplicarse en las máquinas herramientas para modelar metales, el CNS se usa en la fabricación de muchos otros productos en ebanistería, carpintería, etc. La aplicación de sistemas de CNS en la máquina de herramientas han hecho aumentar enormemente la producción, al tiempo que ha hecho posible efectuar operaciones de conformado que era difícil de hacer con máquinas convencionales. Por ejemplo, la realización de superficies esféricas manteniendo un elevado grado de precisión dimensional. Finalmente, el uso de la CNS incide favorablemente en los costos de producción al propiciar la baja de costo de fabricación de muchas máquinas, manteniendo o mejorando su calidad. Principio de funcionamiento CNC. Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el movimiento de la herramienta de corte. El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático ejecutado por un ordenador. En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta de 2 ejes de coordenadas. Aplicaciones. Aumentar enormemente la producción, al último que ha hecho posible efectuar operaciones de conformado que era difícil de hacer con máquinas convencionales. Por ejemplo, la realización de superficies esféricas manteniendo un elevado grado de precisión dimensional. Por último, ha quedado concluido este trabajo. Pues mi conclusión de esto viene siendo, este tema nos habla de lo que viene siendo la rebaba o residuos, que comúnmente se le conoce así, pero ya de forma correcta se le denomina viruta, que es lo que desprende el metal al ser perforado o cortado. Existen varios tipos de viruta, dependiendo del tipo de corte, ya que cada corte lleva un fin. Puede que este sea formar o dar acabado o simplemente perforar. Y esto ocurre con la utilización de navajas. Algunas de ellas pues comúnmente se conoce la broca, puede ser la sierra y algunos tipos de esos. Las máquinas que pues comúnmente se utiliza vienen siendo el taladro o las máquinas llamadas CNC, que son utilizadas ya de forma más industrial. Pues en conclusión, el objeto introducido al corte lleva varios tratamientos y son diferentes tipos de materiales con los que se producen. El corte pues ya debe ser, dependiendo del material de que esté hecho, el material que se vaya a hacer, que se vaya a cortar o perforar, pues es con el que vas a trabajar, porque debe ser de mayor dureza la navaja con la que va a hacer el corte. Por ejemplo, si perfora una lámina, dependiendo su grosor o material que esté hecha, pues va a ser así el tipo de broca que vayas a utilizar, porque no se puede utilizar una broca de perforar madera para perforar un metal, porque pues obviamente es más resistente y con mayor dureza del metal. Pues mi conclusión, para concluir esta conclusión, trata de un maquinado de viruta, de torneado y un desplazamiento de viruta. Para mí viruta es un fragmento de materiales residuales de forma de lámina curvada o espiral. El maquinado es un proceso
mediante el cual se remueve metal para dar forma o acabado a una pieza de un tratamiento de viruta. Son las características de la cuchilla y el desprendimiento de la viruta se basa principalmente en el viril. Para mí el taladro es una máquina perforadora para cualquier metal o mecánico. Pues en mi conclusión, este tema nos habla de la viruta, que es la rebaba que sale en los roscados, donde sale del giro de una broca, que puede considerarse de diferentes tipos de corte, como las fresas múltiples, que tienen sus ángulos particulares y su clasificación de torno, como torno paralelo, vertical y de aire. Será todo por mi conclusión. Para mí este tema de investigación, dentro de lo que cabe de la industria de manufacturas, uno de los procesos más importantes a realizar del maquinado, es basado en remover por medio de herramientas de corte todo lo que queda en exceso del material, de tal manera que toda aquella pieza que termina sea precisamente la indicada. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Esperemos se haya comprendido de la mejor manera el tema. Y para recordarles que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud y que se encuentren bien, esperando todos sigan estas normas. Pues por nuestra parte ha sido todo y Gracias. gracias. Gracias.